Bienvenidos a Audiomentores, tu espacio donde las historias cobran vida. Hoy les traemos una narración especial de un cuento que ha sido transmitido de generación en generación, El soldado y la muerte de Alexandr Afanasiev. En este relato, exploraremos temas profundos sobre el destino, la mortalidad y la lucha del ser humano frente a lo inevitable. Acompáñanos a lo largo de estos 20 capítulos que desentrañan la historia de un soldado que desafía a la muerte, buscando una salida a su destino. Si disfrutas de nuestras historias y deseas que sigamos trayéndote más, te invitamos a apoyar nuestro canal. Tu apoyo nos permite seguir contando estas grandes narraciones. Ahora, sin más, démosle comienzo a la historia del soldado y la muerte. Capítulo 1. El encuentro inesperado. El sol comenzaba a hundirse lentamente en el horizonte, tiñendo de naranja y rojo las nubes, mientras un soldado marchaba por un sendero solitario, rodeado por la densa niebla que cubría el bosque. La guerra había dejado sus huellas en su cuerpo. Sus botas, cubiertas de barro, crujían al caminar, y su uniforme estaba raído y manchado de la fatiga de tantas batallas. Su rostro, una mezcla de agotamiento y determinación, reflejaba la dureza de los días pasados, de los interminables días en los que la lucha había sido su único refugio. Había perdido tantos compañeros, que la noción de muerte se había vuelto casi un concepto lejano y ajeno, como algo que no podía alcanzarlo. Había caminado solo durante varias horas, tras haber perdido a su pelotón en un asalto fallido. El silencio del bosque, por primera vez en mucho tiempo, lo envolvía de forma inquietante, como si la misma naturaleza estuviera contenida, esperando algo. Era un silencio espeso, pesado, como si el tiempo mismo estuviera detenido. A cada paso, el cansancio se iba acumulando, sus hombros sentían el peso del mundo y su mente comenzaba a divagar. De pronto, sus pensamientos fueron interrumpidos por una extraña sensación, como si algo estuviera observando desde las sombras. A lo lejos, entre los árboles, un leve destello llamó su atención. Un resplandor tenue, como un reflejo fugaz, hizo que el soldado frunciera el ceño. Pensó que podría ser un truco de su mente, pero la curiosidad lo impulsó a acercarse. Avanzó hacia la luz, sus pasos comenzando a ser más cautelosos, mientras el aire se volvía más pesado con cada segundo que pasaba. Cuando llegó al lugar del destello, lo que encontró fue una figura que se erguía entre los árboles. Una figura alta, delgada, vestida con una túnica oscura que parecía absorber la luz a su alrededor. Al principio, el soldado pensó que podía ser una aparición, una alucinación producto del cansancio extremo. Pero cuando la figura giró lentamente hacia él, un escalofrío recorrió su espina dorsal. La figura no parecía humana, su presencia era sobrenatural, etérea, como si no perteneciera a este mundo. La figura lo observó en silencio. No había ni el más mínimo movimiento, como si estuviera esperando que el soldado diera el primer paso. Por un instante, el soldado se sintió paralizado, inseguro de cómo reaccionar. Pero el instinto de supervivencia lo obligó a no retroceder. Aunque estaba agotado, su mente seguía alerta, y su cuerpo se mantenía en guardia. ¿Quién eres?, preguntó el soldado, sin saber si las palabras salían de su boca con el tono adecuado o si serían escuchadas. La figura permaneció en silencio por unos momentos, evaluando al soldado, como si estuviera decidiendo si responder o no. Finalmente, la voz que salió de ella fue suave pero profunda, casi resonante, como si viniera de las entrañas de la tierra misma. «Soy la muerte», dijo la figura, su voz grave y sin emociones. El soldado sintió que su corazón se detenía por un segundo. La muerte. La idea de que algo tan abstracto, tan lejano en la conciencia de la mayoría, pudiera tomar forma física, le pareció incomprensible. Pero los instintos de un soldado nunca fallan, y la amenaza en el aire era palpable. La figura ante él no era una ilusión ni una broma cruel de la naturaleza. Estaba allí, real, y afirmaba ser la muerte misma. ¿La muerte?, repitió el soldado, tratando de comprender la enormidad de lo que acababa de escuchar. ¿Por qué estás aquí? La muerte, con una calma inquietante, levantó la cabeza lentamente. No hubo prisa en su movimiento, no hubo tensión. Era como si todo el universo hubiera cedido espacio a esa figura. «He venido a por ti», respondió con una serenidad que hizo que el soldado se sintiera más vulnerable que nunca. «Tu tiempo ha llegado». El soldado, por primera vez en su vida, sintió una ola de incertidumbre invadirle. Había enfrentado la muerte en el campo de batalla miles de veces,
Había visto caer a sus amigos, había sobrevivido a situaciones que hubieran matado a otros, pero esta vez la muerte se presentaba de una forma distinta. Era tangible, era alguien que le hablaba directamente, no solo una amenaza sin rostro. «¿Qué quieres de mí?», preguntó el soldado, desafiante, pero con un toque de duda en su voz. La figura se mantuvo inmóvil, como si el tiempo se hubiera suspendido. La muerte no se movió, no cambió de postura, pero sus ojos parecían profundizarse más en el soldado, hasta que él sintió que todo su ser era desnudado ante ella. «Te ofrezco una oportunidad», dijo finalmente la muerte, con una suavidad que contrastaba con la gravedad de sus palabras. «Tienes la oportunidad de escapar de tu destino». El soldado frunció el ceño. ¿Qué podía significar eso? ¿Una oportunidad? ¿Una tregua con la muerte? La idea le parecía absurda, pero no podía evitar sentir una extraña necesidad de escuchar más. «¿Cómo?», preguntó, aunque en su interior se preparaba para lo peor. La muerte, al fin, dio un paso hacia él, y la figura oscura parecía volverse aún más imponente en la penumbra del bosque. «Te doy la oportunidad de un trato. Si logras superar un desafío que te propondré, podrás seguir viviendo. Pero si fallas, no habrá más esperanza para ti». El soldado, incrédulo, dio un paso atrás, pero algo dentro de él le dijo que debía escuchar. «¿Qué tipo de desafío?», preguntó, casi sin aliento. La muerte, como si le gustara la intriga, esbozó una leve sonrisa, pero su rostro seguía siendo implacable. «Eso es algo que tendrás que descubrir por ti mismo. Solo los que se atreven a desafiarme tienen la oportunidad de sobrevivir. Pero recuerda, no todo lo que parece posible lo es». El soldado, con una mezcla de temor y determinación, asintió. La muerte le estaba dando una oportunidad, pero la pregunta ¿era una oportunidad real o solo un juego cruel? «Acepto el desafío», respondió, con voz firme. Algo en su interior le decía que no podía dejar pasar esta oportunidad, aunque el precio fuera incierto. La figura de la muerte asintió lentamente. «Entonces prepárate. El desafío ha comenzado». Y, sin decir una palabra más, la muerte se desvaneció en la niebla, dejando al soldado solo en la oscuridad, con la sensación de que su vida estaba a punto de dar un giro inesperado, uno que cambiaría su destino para siempre. Capítulo 2. El desafío de la muerte. El soldado se quedó allí, en medio del bosque, completamente solo, mientras la niebla lo envolvía aún más, cubriendo el camino y dejando atrás la figura de la muerte. Durante un largo momento, su mente trató de procesar lo que había ocurrido. Todo parecía un sueño, algo irreal. ¿Había realmente hablado con la muerte? ¿Había aceptado un desafío sin entender del todo sus consecuencias? El eco de las palabras de la muerte seguía resonando en su mente. El desafío ha comenzado. ¿Pero qué significaba eso? ¿Dónde debía ir? ¿Qué debía hacer? No tenía respuestas, solo una sensación inquietante en su interior. Se sentó sobre una roca cercana, tratando de calmar su respiración agitada, pero su mente estaba completamente desbordada. El soldado, con la mirada fija en el suelo, intentó ordenar sus pensamientos. De repente, como si el bosque mismo le respondiera, un suave viento comenzó a soplar, moviendo las ramas de los árboles y creando un murmullo lejano. Sin pensarlo, el soldado se levantó y comenzó a caminar sin rumbo fijo. La sensación de que algo lo observaba no desaparecía, y sus instintos le decían que no podía quedarse quieto. Al fin y al cabo, él era un soldado. Había aprendido a confiar en su instinto, a mantenerse en movimiento, a no dejarse atrapar por la incertidumbre. El silencio era absoluto, salvo por el sonido de sus pasos sobre el suelo cubierto de hojas secas. La luz del día se estaba desvaneciendo rápidamente, y la oscuridad comenzaba a apoderarse del paisaje. En la lejanía, una pequeña luz titilaba, como un faro en medio de la nada. El soldado no dudó. Decidió dirigirse hacia allí, atraído por esa luz como si fuera una señal. A medida que avanzaba, el viento se calmó, y la niebla comenzó a disiparse, revelando una extraña y casi surrealista visión. Frente a él, se erguía una figura, o más bien, una estructura, un antiguo puente de piedra cubierto de musgo. El soldado, con el corazón acelerado, se acercó al puente. Algo en su interior le decía que allí encontraría una respuesta, o al menos una pista, sobre el desafío que la muerte le había propuesto. El puente parecía haber estado allí durante siglos, desgastado por el tiempo pero aún firme,
como si desafiara al paso del tiempo mismo. A medida que avanzaba sobre el puente, una sensación de extraño peso se instaló en su pecho. Cada paso que daba parecía más pesado que el anterior, como si el puente fuera una carga, no solo física sino emocional. Era como si estuviera cruzando no solo un río, sino también un límite, una frontera entre dos mundos. Al llegar al centro del puente, la voz de la muerte, que aún resonaba en su mente, volvió a escucharse, esta vez más clara y más cercana. El soldado se detuvo, y miró a su alrededor, buscando con la mirada a la figura que lo había desafiado. «Bienvenido al primer paso del desafío», dijo la voz de la muerte, y el soldado pudo sentir su presencia, aunque no la veía. «El desafío es sencillo, pero no por ello menos peligroso. Tienes que cruzar este puente. Pero no lo harás solo». Una figura emergió de las sombras, acercándose al soldado. Era un hombre, o más bien una sombra humana. Su figura era difusa, borrosa, como si no estuviera completamente allí. La cara del hombre estaba oculta en las sombras de su capa, y sus movimientos eran lentos, como si no tuviera prisa. El soldado no sabía si debía sentirse aliviado o alarmado por la presencia de este nuevo ser. «¿Quién eres?», preguntó el soldado, sin dejar de observar al extraño. La figura levantó la cabeza lentamente, revelando unos ojos vacíos, oscuros como un abismo. No respondió, pero en lugar de ello, levantó un brazo y señaló hacia el final del puente. Allí, en la oscuridad, el soldado pudo ver una figura aún más inquietante, una sombra que parecía devorar la luz misma. No era humana, ni animal, era algo más, algo que no podía describir con palabras. Algo que se deslizaba de un lado a otro, moviéndose con una velocidad casi sobrenatural. El extraño ser de la sombra comenzó a avanzar hacia el soldado, y éste, instintivamente, dio un paso atrás. El hombre que había emergido de la sombra del puente le habló, con voz monótona, como si estuviera recitando una sentencia. «Ese es tu enemigo. No es mortal, no puedes derrotarlo con armas. Pero puedes engañarlo, puedes evitarlo. Si lo enfrentas de frente, serás consumido por él». El soldado sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Cómo podía vencer a algo tan intangible? Algo que no podía ver bien, algo que parecía más un sueño que una criatura real. ¿Cómo debo hacerlo?, preguntó, casi sin esperanzas. La figura del hombre sombrío no respondió de inmediato, pero cuando lo hizo, sus palabras fueron claras y firmes. «Haz lo que nunca esperaste hacer. Haz lo imposible. Ese es el camino para sobrevivir». El soldado no comprendió por completo lo que eso significaba, pero no tenía tiempo para dudar. El ser oscuro avanzaba rápidamente, acercándose con cada segundo que pasaba. El soldado, sintiendo una presión inmensa, respiró hondo y se preparó para actuar. Al instante, el soldado corrió hacia el puente, hacia la figura de la sombra, dispuesto a hacer lo que fuera necesario. Mientras corría, su mente se llenó de pensamientos rápidos, de estrategias, de intentos por encontrar una manera de vencer a la criatura. No podía luchar de frente, no podía usar su espada ni su fuerza física. Pero tal vez podía usar algo más, su ingenio. De repente, el soldado saltó hacia un costado del puente, esquivando a la criatura, y en el momento justo, se agachó, ocultándose en las sombras. El ser oscuro pasó por encima de él, sin verlo, sin detectar su presencia. Con el corazón aún acelerado, el soldado comprendió lo que debía hacer. No era la fuerza lo que lo salvaría, sino la astucia. Capítulo 3. La estrategia del soldado. El soldado se quedó allí, oculto en las sombras, respirando rápidamente, mientras observaba cómo la criatura oscura desaparecía en la niebla. A pesar de la victoria momentánea, no podía relajarse. Sabía que el enemigo aún no se había ido, la criatura regresaría, más astuta y más peligrosa. Pero, por el momento, él había logrado evadirla, y eso era lo que importaba. Estaba claro que para ganar este desafío no podía seguir el camino habitual. Durante toda su vida como soldado, había sido entrenado para luchar con honor y valor, enfrentándose a los enemigos de frente, sin miedo, sin vacilaciones. Pero ahora se encontraba en un terreno completamente desconocido, donde las reglas eran diferentes. La muerte lo había puesto a prueba de una manera que nunca habría imaginado. Aquí, en este lugar extraño, no se trataba solo de fuerza. Se trataba de inteligencia, de sobrevivir al no poder ver el futuro y anticipar lo que vendría.
El soldado se levantó lentamente, sintiendo la tensión en sus músculos después de la carrera. Miró alrededor, buscando alguna señal de lo que debía hacer a continuación. A lo lejos, el puente se extendía como un camino incierto, y las sombras del bosque parecían moverse de una manera extraña, como si todo estuviera bajo una constante vigilancia. Las ramas crujían, el viento soplaba con fuerza, y la sensación de estar siendo observado no desaparecía. De repente, escuchó un suave susurro, como una voz que venía de todas partes y de ninguna parte al mismo tiempo. El sonido era inconfundible, era la voz de la muerte. No era la misma que había escuchado antes, esa que le había dado el desafío. Esta vez, la voz estaba cargada de un tono diferente, casi como si hubiera algo de aprobación en ella. «Has aprendido la lección, soldado», dijo la voz, sin ser vista. «Tu desafío no es ganar por la fuerza. Es aprender a ver lo que otros no ven, a percibir lo que está oculto a los ojos comunes». El soldado, aunque desconcertado, escuchaba con atención. Sus pasos no dejaban de resonar en el aire quieto. La voz continuó, como un suspiro en medio de la noche. «Recuerda, la astucia es tu mayor aliado, pero también lo es el conocimiento. Si sabes leer los signos del mundo que te rodea, podrás encontrar el camino». El soldado pensó por un momento en estas palabras. ¿Qué signos? No había nada en su alrededor que pudiera leer. ¿Qué se suponía que debía hacer? De repente, notó algo en el borde del puente. Había algo peculiar, una pequeña piedra que sobresalía entre las tablas del puente. No estaba allí por accidente. El soldado se agachó y la observó de cerca. Era una piedra pequeña, pero de color brillante, casi como si emitiera un resplandor débil. Sin pensarlo demasiado, la tomó en su mano. En ese momento, una sensación extraña recorrió su cuerpo, como si la piedra le transmitiera una energía diferente. De repente, la niebla comenzó a levantarse y el bosque se iluminó por una luz suave, una luz que parecía emanar de la misma piedra. El soldado entendió, la piedra no solo era un objeto común. Era una señal, una clave en el acertijo que debía resolver. Ahora, con ella en la mano, su percepción del mundo había cambiado. El puente ya no era solo un puente. Era una parte del camino, una pista hacia algo más grande. Con la piedra en la mano, el soldado continuó avanzando, con los ojos más atentos que nunca. La niebla ya no lo cegaba, y cada paso que daba parecía más seguro. La sensación de que algo lo observaba desapareció momentáneamente, como si la piedra le hubiera otorgado un nuevo poder de visibilidad. El soldado entendió que, al final, no se trataba solo de sobrevivir. Se trataba de aprender a ver y a entender el mundo que lo rodeaba. A medida que caminaba, la luz de la piedra creció y creció, iluminando su camino. Por fin, el soldado alcanzó el final del puente, donde se encontraba otra figura. Esta no era una sombra ni una criatura oscura, sino un hombre que parecía estar esperando. Vestía con ropa simple, pero sus ojos, llenos de sabiduría, lo observaban fijamente. El soldado se acercó a él, con la piedra aún en la mano. No sabía qué esperar, pero algo en su interior le decía que este hombre era clave para continuar en el desafío. Sin decir una palabra, el hombre hizo un gesto para que el soldado se acercara más. «¿Quién eres?», preguntó el soldado, con una mezcla de curiosidad y cautela. El hombre sonrió levemente, sin hablar. En lugar de eso, extendió la mano y señaló hacia el horizonte. Allí, más allá de donde el puente terminaba, se podía ver una gran puerta dorada, resplandeciendo en medio de la oscuridad. «El próximo paso te lleva allí», dijo el hombre, con voz grave. «Pero recuerda, la puerta no es solo un final, sino también un nuevo comienzo. Al atravesarla, deberás estar preparado para lo que te espera». El soldado asintió, comprendiendo que esto no era solo una simple travesía. Estaba cruzando un umbral, y lo que quedaba detrás de esa puerta era algo que no podía comprender aún. Pero tenía la sensación de que, con la piedra en su mano y la lección aprendida, ahora tenía las herramientas para enfrentarlo. Capítulo 4. El encuentro con la muerte. El soldado avanzó hacia la puerta dorada con una sensación extraña en el estómago. Había algo mágico en ese lugar, algo que trascendía la lógica y la razón. La piedra en su mano brillaba con una luz cada vez más intensa, guiándolo, como si tuviera vida propia. Cada paso que daba parecía resonar en la quietud del bosque, pero no se sentía observado, como había pasado antes.
Era como si todo hubiera quedado atrás, como si la puerta dorada lo hubiera aislado del resto del mundo. Finalmente, llegó al umbral de la puerta, donde se detuvo unos momentos. Podía ver a través de las rendijas de la puerta, pero la visión era borrosa. El aire a su alrededor estaba cargado, y una sensación de frío recorrió su espalda, como si estuviera a punto de cruzar un umbral hacia algo que nunca podría deshacer. Sin embargo, algo en su interior le decía que no había marcha atrás, que debía continuar, que la única forma de avanzar era cruzando esa puerta. Tomó una respiración profunda y empujó la puerta con decisión. Al abrirse, un resplandor cálido iluminó su rostro. De inmediato, la luz de la piedra desapareció en la oscuridad que había al otro lado, pero la sensación de seguridad que le había brindado antes no se desvaneció. La puerta lo había llevado a un salón vacío, grande y silencioso, donde las sombras se movían lentamente, como si tuvieran vida propia. En el centro del salón había una figura, inmóvil y solemne, que se encontraba de espaldas. Su ropaje largo y oscuro caía hasta el suelo, cubriendo su figura completamente, mientras una capucha cubría su rostro, haciendo imposible ver quién o qué era. La figura emanaba una energía desconcertante, como si estuviera cargada de poder, pero también de un silencio profundo, como si todo en su entorno se hubiera sumido en una calma inquietante. El soldado sintió que su corazón latía más rápido. Había algo familiar en esa presencia. Algo que no podía identificar, pero que sentía en lo más profundo de su ser. La figura comenzó a girarse lentamente, como si hubiera estado esperando su llegada. Finalmente, el rostro de la figura quedó al descubierto. Era la muerte. El soldado no se asustó. Había escuchado historias, y su vida de lucha le había enseñado a enfrentar lo desconocido sin temor. Pero el encuentro con la muerte, con esa presencia intangible que solo se muestra en los momentos más oscuros, le provocó un sentimiento profundo de incertidumbre. Su primer instinto fue hablar, preguntar, buscar alguna explicación para la extraña prueba que había tenido que enfrentar. «He llegado», dijo el soldado, con una voz firme pero temblorosa. «¿Qué debo hacer ahora?» La muerte lo observó con calma. Sus ojos eran oscuros como la noche, pero al mismo tiempo brillaban con una sabiduría ancestral, como si todo lo que el soldado había vivido, todas las luchas y pruebas, fueran meros susurros en la vasta historia de la existencia. La muerte no respondió inmediatamente. En lugar de eso, se acercó un paso hacia el soldado, y con un gesto de su mano, le indicó que se sentara. El soldado, aunque algo desconcertado, siguió la indicación y se sentó frente a ella, en silencio. «¿Por qué estás aquí?», preguntó finalmente la muerte, con una voz que era a la vez suave y autoritaria. El soldado no sabía qué responder. Había llegado tan lejos, había superado tantas pruebas, y ahora se encontraba frente a la muerte misma. Sin embargo, algo en su interior le dijo que debía ser honesto, que debía contar la verdad, aunque fuera difícil. «He venido a entender. A comprender por qué la muerte, la mía y la de los demás, siempre ha sido un misterio. Quiero saber lo que se esconde detrás de todo esto», respondió con sinceridad. La muerte asintió lentamente, como si ya supiera la respuesta. Luego, miró al soldado fijamente, sus ojos penetrantes clavándose en los suyos. «La muerte no es un fin, ni un castigo», dijo, con una calma que parecía envolverlo todo. «Es solo un paso en un ciclo eterno. Un cambio, una transformación, pero no un final absoluto. Si realmente deseas entender, debes mirar más allá de lo que ves. Y para ello, deberás aprender a escuchar lo que no se dice, a ver lo que no se muestra». El soldado se quedó pensativo. La muerte le estaba hablando de algo más grande, algo que él no comprendía por completo. Pero lo que sí entendió es que su desafío aún no había terminado. La puerta dorada no era un fin, sino el principio de algo más profundo. De repente, la muerte extendió una mano hacia él, con una expresión serena. El soldado, tras un momento de duda, la tomó. En el instante en que sus manos se encontraron, una visión extraña y poderosa lo envolvió. Imágenes de vidas pasadas, de batallas libradas, de almas que transitaban entre la vida y la muerte, pasaron ante sus ojos como una película interminable. «Debes elegir», dijo la muerte. «Y recuerda, la elección es lo que define el camino. No es la fuerza, ni la valentía, lo que prevalece al final. Es la capacidad de ver la verdad». El soldado, aunque atónito por la revelación, asintió lentamente.
Sabía que lo que la muerte le ofrecía no era una simple elección, sino un entendimiento más profundo de la vida misma. Con una última mirada, la muerte le dio un paso atrás, como si estuviera dejando que el soldado tomara su propio rumbo. Capítulo 5. La elección del soldado. El soldado permaneció sentado en la sala donde la muerte lo había guiado. Aunque la figura enfrente de él había dado un paso atrás, su presencia seguía dominando el espacio con una fuerza indescriptible. La sensación de estar ante algo trascendental no lo dejaba. Las palabras de la muerte seguían resonando en su mente. La elección es lo que define el camino. ¿Qué tipo de elección se esperaba de él? ¿Cuál era la verdad que debía ver más allá de lo evidente? En ese instante, el soldado sintió una presión creciente sobre su pecho. Era como si el aire mismo se volviera más denso, como si todo en el salón estuviera cargado de un peso invisible. La muerte no decía nada más, pero su mirada lo instaba a tomar una decisión, a moverse, a comprender. El soldado se levantó lentamente y observó a su alrededor. El salón estaba vacío, excepto por la figura de la muerte, que aún permanecía inmóvil, en silencio. Pero en sus ojos había una invitación tácita, un espacio para la reflexión. La pregunta era clara: ¿qué haría él ahora? Recordó los momentos de su vida como soldado. Las batallas que había librado, los compañeros que había perdido, las decisiones que había tomado sin dudar, creyendo que todo era parte del destino, parte de su obligación. Había sido un hombre de acción, de guerra, y la muerte siempre había sido un concepto abstracto, un final inevitable al que se llegaba sin poder evitarlo. Ahora, frente a la muerte misma, esa noción de destino y de final parecía desmoronarse. La muerte no representaba el fin de todo, sino más bien una transformación. Pero, ¿transformación de qué? ¿Acaso la vida era solo un ciclo de constante cambio? ¿Un continuo tránsito entre la existencia y la inexistencia? La muerte, que había estado observando en silencio, finalmente rompió el silencio. La muerte no es un castigo, ni una recompensa. Es simplemente el cierre de un ciclo, la conclusión de una historia que comenzó mucho antes de que tú nacieras. Pero hay algo más allá. Más allá de lo que ves, de lo que entiendes. El soldado la miró fijamente, buscando alguna pista, alguna señal de lo que debía hacer. Sus palabras no eran amenazantes, ni frías, eran llenas de sabiduría. La muerte no parecía querer atraparlo, sino más bien ofrecerle algo, una comprensión más profunda de lo que él era, de lo que había sido. ¿Qué debo hacer entonces?, preguntó el soldado, con voz firme, pero llena de incertidumbre. Era la primera vez en su vida que se sentía tan pequeño, tan vulnerable, tan insignificante. La muerte respondió con una leve sonrisa, que no parecía hacer su rostro más amable, sino que le otorgaba una cualidad enigmática, casi mística. Tu elección no está en lo que haces, sino en cómo lo entiendes. Tienes ante ti un camino, y el camino que elijas determinará la naturaleza de lo que vendrá después. Si sigues luchando como lo has hecho, como un soldado que vive para la guerra, entonces tu viaje será uno de eterna lucha. Pero si aprendes a ver más allá de la muerte y la vida, si entiendes lo que está más allá de las batallas, entonces tu camino será distinto. Será un camino de sabiduría, de paz, de entendimiento. El soldado se quedó en silencio, reflexionando sobre las palabras de la muerte. ¿Qué significaba todo esto? Había vivido su vida creyendo que la lucha era lo único que importaba, que todo lo que hacía era por honor y gloria. Pero ahora la muerte le decía que la guerra, el conflicto, la constante batalla, no eran más que una ilusión. Algo dentro de él comenzó a hacer clic, a entender, pero todavía le faltaba dar ese último paso, ese último entendimiento. De repente, la figura de la muerte se desvaneció, desapareciendo lentamente en la oscuridad de la sala. El soldado no sabía si la figura se había ido realmente o si simplemente había desaparecido en su mente. Sin embargo, al mirar hacia adelante, vio una puerta que no había notado antes. La luz provenía de detrás de ella, y aunque no podía ver lo que había al otro lado, sentía una calidez, un consuelo. La puerta se abrió lentamente y una brisa suave, casi imperceptible, lo invitó a atravesarla. Era como si el mundo fuera un lugar completamente nuevo, lleno de posibilidades y decisiones que aún no había considerado. El soldado dio un paso hacia la puerta, con un corazón palpitante. No sabía lo que lo esperaba al otro lado, pero sabía que el camino que había recorrido hasta ese momento lo había transformado. Había dejado de ser simplemente un soldado,
estaba empezando a entender algo mucho más grande. La puerta se cerró detrás de él, y con ella, el soldado dio el primer paso hacia lo desconocido, hacia un viaje que lo llevaría mucho más allá de la muerte misma. Capítulo 6. El viaje interior del soldado. El soldado cruzó la puerta sin dudar. Una vez más, se sintió guiado por una fuerza invisible, pero esta vez algo dentro de él había cambiado. Ya no era simplemente el hombre de guerra que había conocido su vida anterior. Algo más profundo había comenzado a despertar en su interior. El mundo frente a él ya no era el mismo. La luz que lo envolvía parecía más brillante, más cálida. Sin embargo, el camino no era claro. Había algo en la atmósfera que le indicaba que aún no había llegado a comprender por completo la magnitud de la decisión que había tomado. Frente a él se extendía un paisaje vasto e indeterminado, un lugar que parecía no tener fin. La tierra era fértil, verde y llena de vida, pero el soldado sentía que aún no estaba completamente presente en ese entorno. Cada paso que daba parecía acercarlo más a algo desconocido, pero a la vez reconociendo en su interior una necesidad de entenderlo. Había un vacío profundo, una inquietud que lo impulsaba a seguir avanzando. El viento soplaba suavemente entre los árboles, y en el cielo brillaban estrellas que nunca antes había visto. La oscuridad no parecía aterradora. Al contrario, había algo tranquilizador en la quietud de la noche, como si el soldado estuviera siendo acompañado por algo, alguien. Sin embargo, la muerte aún lo acechaba en su mente. Aunque no estaba físicamente allí, la sensación de su presencia no lo abandonaba. La última conversación que habían tenido seguía dando vueltas en su cabeza, dándole vueltas a cada palabra, a cada concepto. A medida que caminaba, el soldado comenzó a reflexionar más sobre las palabras de la muerte. La lucha, la guerra, siempre habían sido su vida, su objetivo, su razón de ser. Había creído que su destino era luchar, ser un guerrero. Pero las palabras de la muerte le habían mostrado que había algo más allá de la lucha, algo más allá de la muerte misma. ¿Acaso había estado viviendo sin comprender realmente lo que significaba vivir? ¿Por qué todo lo que había hecho hasta ahora no había traído paz ni satisfacción duradera? Un repentino murmullo rompió sus pensamientos, y al alzar la vista, vio una figura solitaria al final del camino. Era una figura humana, pero algo sobre ella no parecía natural. No estaba segura si debía acercarse, pero un impulso irrefrenable lo hizo caminar hacia ella. Cuanto más se acercaba, más clara se volvía la imagen. Era una anciana, de aspecto sabio y sereno, que parecía estar esperándolo. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, la anciana lo miró fijamente. Sus ojos brillaban con una sabiduría antigua que parecía haber visto muchas vidas, muchos mundos, muchas historias. «Has llegado, joven soldado», dijo la anciana, con voz suave pero firme. «Sé por qué estás aquí, sé lo que buscas, aunque no sabes cómo explicarlo». El soldado se detuvo frente a ella, observando sus ojos con una mezcla de asombro y confusión. ¿Cómo podía esta mujer saber lo que él sentía, lo que estaba buscando? ¿Quién era ella, y cómo sabía tanto? «Estoy perdido, señora», confesó él, finalmente. «No sé qué he hecho ni lo que debo hacer. Todo en mi vida ha sido luchar, pelear, pero, ¿y ahora? ¿Qué significa todo esto?» La anciana sonrió con suavidad y levantó una mano, señalando el horizonte. «Lo que buscas, hijo, no es la respuesta de otros, sino la comprensión de ti mismo. Te has gastado mucho en batallas externas, pero la verdadera guerra está dentro de ti. Es una guerra contra tus propios miedos, tus propios deseos, tus propias limitaciones. La paz que buscas no se encuentra en el mundo exterior, la encontrarás dentro de tu corazón, cuando aprendas a aceptarte y a comprender lo que realmente eres». El soldado escuchaba en silencio, y a medida que las palabras de la anciana se filtraban en su mente, sentía como si algo se fuera desmoronando en su interior. Las paredes de su antigua identidad, la identidad de guerrero, comenzaban a desmoronarse, pero en lugar de sentir miedo, sentía un alivio desconocido. ¿Era posible que hubiera estado viviendo en la oscuridad durante tanto tiempo sin darse cuenta? ¿Cómo puedo encontrar esa paz?, preguntó el soldado, su voz temblando de incertidumbre. La anciana lo miró con compasión. «El primer paso, hijo mío, es dejar de luchar. Ya no necesitas defenderte ni atacar nada. Todo lo que necesitas es encontrar la quietud dentro de ti mismo. La paz no es un lugar al que se llega, es una actitud, una forma de vivir. Si dejas ir todo lo que has sido,
todo lo que crees que eres, entonces te abrirás a lo que realmente eres. Una parte del todo, una chispa de algo mucho más grande. El soldado sintió como una nueva comprensión comenzaba a surgir dentro de él. Aunque sus recuerdos de batalla seguían vivos en su mente, algo dentro de él comenzó a cambiar. Ya no era el hombre que había sido en el campo de batalla. Había algo más allá de su identidad de soldado, algo que él aún no entendía completamente, pero algo que le daba esperanza. La anciana, después de un largo silencio, se inclinó hacia él y tocó su hombro con suavidad. Sigue caminando, hijo. Sigue buscando, pero recuerda que la verdadera paz no se encuentra en la lucha, sino en el silencio. El soldado la observó un momento más, sintiendo una profunda gratitud por sus palabras. Sin decir más, la anciana desapareció, como si nunca hubiera estado allí. El soldado continuó su camino, con una nueva determinación. A lo lejos, veía una luz brillante, y sin saber por qué, sentía que esa luz era la respuesta que había estado buscando. La batalla que había librado con la vida y la muerte parecía ahora una sombra distante. Lo que había ante él era un camino hacia algo más grande, algo más profundo. Capítulo 7. La prueba de la mente. El soldado caminó sin prisa, pero con una determinación renovada. La anciana había desaparecido tan misteriosamente como había aparecido, pero sus palabras seguían resonando en su mente. La paz no era un lugar, sino un estado interior. ¿Cómo podía alguien como él, que había pasado su vida luchando y sobreviviendo en el campo de batalla, encontrar la paz dentro de sí mismo? La pregunta lo atormentaba mientras avanzaba por el sendero, una senda que parecía conducir hacia un futuro incierto. Mientras caminaba, un sentimiento de soledad comenzó a invadir su ser. La noche estaba oscura, y aunque la luz de las estrellas brillaba por encima de él, la sensación de vacío lo rodeaba. El sonido del viento en los árboles era lo único que interrumpía el silencio, pero aún así, no podía sacudirse la sensación de que algo o alguien lo observaba. A lo lejos, pudo ver una figura acercándose hacia él. Era un hombre, de pie junto a un árbol, con una capa oscura que se movía suavemente con el viento. La figura no parecía humana del todo. Sus ojos, brillando con una luz extraña, reflejaban una sabiduría mucho mayor que la de cualquier ser humano. El soldado se detuvo, observando con cautela. «Te estaba esperando», dijo la figura con una voz profunda y resonante, como si su voz proviniera de las profundidades de la tierra. El soldado, perplejo pero intrigado, dio un paso hacia adelante. «¿Quién eres?», preguntó con cautela. «Soy el guardián de la mente», respondió la figura, su voz cargada de un tono enigmático. «Y he venido a ofrecerte una prueba, un desafío para tu espíritu. ¿Estás preparado para enfrentarlo?». El soldado, aunque desconcertado, asintió lentamente. Después de todo, ya había enfrentado tantas pruebas físicas en el pasado. ¿Por qué no enfrentarse a una nueva, a una prueba del alma? «La prueba no será física, sino mental», continuó el guardián de la mente. «La guerra en la que has estado luchando no solo ha sido en el campo de batalla, sino también en tu propia mente. Es la mente humana la que crea los miedos, los deseos, las dudas. Y es la mente la que puede liberar al hombre de su sufrimiento, si logra trascender las cadenas que él mismo ha creado». El soldado sintió una presión creciente en su pecho. La mente, había oído hablar de ella antes, pero nunca había pensado que fuera la clave de todo lo que le había sucedido. ¿Qué cadenas tenía su mente? ¿Cómo podía romperlas? «¿Cómo puedo enfrentar esta prueba?», preguntó con voz firme, aunque la incertidumbre se reflejaba en sus ojos. El guardián levantó una mano y, con un movimiento elegante, señaló el horizonte. En ese momento, el paisaje que rodeaba al soldado comenzó a transformarse. El viento, antes suave, comenzó a soplar con fuerza, y las sombras de los árboles se alargaron de manera extraña. El camino delante de él se bifurcó en tres, y una niebla espesa comenzó a envolverlo. Ya no estaba en el mismo lugar. «Tu mente está llena de caminos», dijo el guardián. «Cada uno de ellos está lleno de decisiones que has tomado, de pensamientos que has alimentado, de miedos que has abrazado. Ahora, tu prueba consiste en recorrer estos tres caminos y enfrentarte a lo que encuentres en ellos». El soldado miró los tres caminos. Cada uno de ellos parecía llevar a un destino diferente. Pero, en lugar de confianza, el miedo y la duda comenzaron a invadirlo.
¿Cómo podía elegir entre 3 caminos si no sabía cuál era el correcto? ¿Y si tomaba el camino equivocado? ¿Y si algo lo esperaba allí que no podría superar? No es una cuestión de cuál es el camino correcto, sino de cómo recorres cada uno de ellos, dijo el guardián, como si hubiera leído los pensamientos del soldado. La mente humana teme lo desconocido, pero es solo enfrentando lo desconocido como podemos entendernos a nosotros mismos. No temas. El soldado se quedó en silencio. Algo dentro de él deseaba abandonar esa prueba, regresar a la seguridad de su vida anterior, a la guerra, donde todo parecía ser claro. Pero algo más profundo, algo que no entendía completamente, lo empujaba hacia adelante. No podía quedarse en el mismo lugar. Debía avanzar. Enfrenta cada camino, no con miedo, sino con la curiosidad de descubrir lo que hay en tu interior, dijo el guardián con una sonrisa en sus labios. Sin decir una palabra más, la figura desapareció, y el soldado se vio a sí mismo frente a los 3 caminos. Se detuvo un momento, respiró profundamente y comenzó a caminar hacia el primer camino, el que parecía ser el más oscuro, el más misterioso. A medida que avanzaba, la niebla se hacía más densa, y las sombras de los árboles parecían moverse a su alrededor, como si lo observaran. El soldado sintió como su respiración se aceleraba y su corazón latía con fuerza. El miedo comenzaba a apoderarse de él, pero algo dentro de él resistió. Esta no era una batalla física, era una batalla interna, una prueba que solo él podía superar. A lo lejos, pudo ver algo que brillaba en la oscuridad. Decidido, continuó avanzando. Capítulo 8. El encuentro con el espejo. El soldado caminaba por el primer camino, sintiendo que la niebla lo envolvía con cada paso. A medida que avanzaba, el aire se hacía más denso, y los sonidos del bosque se desvanecían, como si el mundo estuviera callando para observarlo. La oscuridad lo rodeaba, y no podía ver con claridad más allá de unos pocos pasos. Sin embargo, una extraña sensación de calma comenzaba a apoderarse de él. Algo, tal vez la misma quietud de la niebla o el misterio del lugar, lo mantenía en movimiento. No sabía qué esperaba encontrar, pero una parte de él sentía que debía seguir adelante. No podía rendirse. Tras un rato que parecía interminable, vio una figura al final del camino. Al principio pensó que era una ilusión provocada por la niebla, pero a medida que se acercaba, la figura se hacía más definida. Era un espejo, gigantesco y colocado de pie en el centro del camino. El marco del espejo era dorado y estaba adornado con intrincados detalles, como si hubiera sido hecho por manos que conocían el arte de la perfección. Sin embargo, algo en él no estaba bien. El espejo no reflejaba el paisaje ni el soldado, sino un paisaje extraño, uno que parecía distorsionado, como si fuera un sueño o una pesadilla. El soldado se acercó con cautela. Podía ver que su propio reflejo, aunque reconocido como el mismo, parecía diferente, distorsionado, como si la imagen que mostraba no fuera la que él veía en su mente. El soldado se detuvo frente al espejo, inseguro de lo que debía hacer. ¿Quién eres?, preguntó al espejo, casi como si estuviera buscando una respuesta. El espejo no respondió. Solo reflejó su propia imagen, con un brillo extraño en sus ojos. Pero el soldado podía sentir que había algo más detrás de la superficie del vidrio. Algo que no podía ver pero que estaba allí, esperando ser descubierto. De repente, el reflejo en el espejo comenzó a moverse de forma independiente. Aunque el soldado no se movió, vio cómo su reflejo en el espejo se apartaba de él, avanzando hacia un nuevo camino dentro del espejo, uno que no existía en el mundo real. El soldado, confundido y cautivado por lo que veía, dio un paso atrás. Una voz resonó en su mente, grave y profunda, como el eco de un pensamiento antiguo. Este es el reflejo de tu alma, soldado. Lo que ves aquí es lo que temes, lo que deseas, lo que has reprimido en tu interior. No puedes avanzar sin confrontarlo. El espejo no miente, muestra lo que está dentro de ti. El soldado se sintió invadido por una mezcla de miedo y curiosidad. No quería enfrentarse a su propio reflejo, a lo que podría encontrar en su alma. Pero sabía que debía hacerlo. Sin tomar su mirada del espejo, dio un paso más hacia adelante, decidido a enfrentar lo que estaba por venir. A medida que se acercaba, el reflejo comenzó a cambiar aún más, como si estuviera luchando por liberarse de su propia forma. Las facciones del soldado se distorsionaron, los ojos se oscurecieron, y una extraña sombra apareció en el reflejo.
El soldado vio una versión de sí mismo que nunca había imaginado. Un hombre de rostro sombrío, con una expresión dura y vacía, como un ser que había perdido toda esperanza. El soldado sintió un escalofrío recorrer su espalda. El reflejo parecía reírse de él, burlándose de su debilidad y de su incapacidad para encontrar paz. La figura en el espejo lo miraba con ojos vacíos, como si no estuviera interesado en nada más que en señalar sus propios fracasos y temores. El soldado apartó la vista, sintiéndose impotente. «Este eres tú, soldado», susurró la voz en su mente. «Tu mayor enemigo no son los demás, ni las batallas que has librado, sino lo que llevas dentro. Tus miedos, tus culpas, tus dudas. Este reflejo es tu carga. Si quieres encontrar la paz, debes enfrentarlo». El soldado cerró los ojos por un momento, tratando de calmarse. Sabía que no podía huir de lo que estaba viendo. Era el reflejo de su alma, la manifestación de todo lo que había sufrido y de todas las decisiones que había tomado. El soldado no podía seguir corriendo, no podía seguir luchando sin entender lo que realmente lo atormentaba. Con determinación, abrió los ojos nuevamente y miró fijamente al reflejo en el espejo. Esta vez, en lugar de mirar con miedo o desesperación, lo hizo con una sensación de aceptación. Sabía que no podía cambiar el pasado, pero podía aprender de él. Este reflejo no lo definía, solo era una parte de su viaje. El reflejo sonrió levemente, como si reconociera su aceptación, y la figura comenzó a desvanecerse poco a poco, dejando tras de sí una sensación de paz. El espejo se aclaró, y el soldado pudo ver finalmente su propio rostro, ahora tranquilo y sereno. El soldado respiró profundamente y, con una renovada sensación de fuerza, dio un paso atrás. Sabía que había superado una parte importante de la prueba, pero aún quedaba mucho por recorrer. Con determinación, se alejó del espejo y comenzó a caminar hacia el siguiente desafío, sabiendo que, al enfrentarse a su propia sombra, había dado un paso crucial hacia la paz que tanto buscaba. Capítulo 9. El encuentro con la muerte. Después de su encuentro con el espejo, el soldado continuó su camino por el misterioso sendero que se extendía ante él. El aire estaba más denso que antes, y aunque la niebla parecía haberse disipado un poco, la atmósfera seguía cargada de un aire de inquietud. Cada paso que daba lo acercaba más a su destino, aunque no sabía qué le esperaba. El silencio era profundo, solo interrumpido por el crujir ocasional de las hojas secas bajo sus botas. Finalmente, después de un largo trecho, el soldado llegó a un claro en el bosque. En el centro de este espacio abierto, un solo árbol se alzaba, y bajo él, una figura solitaria esperaba, como si hubiera estado esperándolo todo el tiempo. La figura era alta, cubierta por una capa oscura que le ocultaba casi por completo la cara. Solo los ojos brillaban a través de las sombras, unos ojos profundos y oscuros, que parecían estar observándolo con una intensidad inexplicable. El soldado, sin saber exactamente por qué, sintió una punzada en su pecho, una sensación extraña que lo hizo vacilar por un momento. Sin embargo, la curiosidad pudo más, y dio un paso al frente. La figura, al notar su presencia, giró lentamente y comenzó a caminar hacia él. A medida que se acercaba, el soldado notó que la figura no hacía ningún ruido. Era como si caminara sobre la misma quietud que lo rodeaba. El soldado se detuvo, y por un momento, ambos se quedaron allí, mirándose mutuamente, como si estuvieran esperando algo. Finalmente, la figura habló, y su voz era profunda, grave y resonante, como si viniera de un lugar más allá de la vida misma. «Te he estado esperando, soldado». El soldado se sorprendió por las palabras, pero no dijo nada. Algo en la voz le resultaba familiar, y a la vez inquietante. «¿Quién eres?», preguntó, aún sin poder comprender completamente lo que ocurría. La figura levantó su capa, revelando un rostro que, en su mayoría, estaba cubierto por una máscara blanca, lisa, que no mostraba ninguna emoción. Solo los ojos, profundamente oscuros, brillaban con una intensidad desbordante. El soldado sintió un escalofrío recorrer su cuerpo al reconocer esos ojos, pero no pudo evitar preguntar: «¿Qué quieres de mí?». La figura sonrió débilmente, pero no con maldad, sino con una calma desconcertante. «No vengo a pedirte nada, soldado. Solo quiero mostrarte lo que aún no comprendes. Soy lo que temes más que cualquier cosa. Soy la muerte». Al escuchar estas palabras, el soldado dio un paso atrás, como si un rayo lo hubiera atravesado. La muerte.
Había escuchado hablar de ella, pero nunca la había visto. Sin embargo, en ese momento, frente a él, no había duda. Esa figura sombría era la misma muerte que siempre se había mencionado en los relatos más oscuros. ¿La muerte?, preguntó, con un tono de incredulidad. ¿Por qué estás aquí? ¿Qué tengo que ver yo con ella? La muerte lo observó por un momento antes de responder, con una calma inquietante. Toda vida está destinada a terminar, soldado. Y cada uno de nosotros tiene un encuentro con lo inevitable. Es solo cuestión de tiempo. Has luchado en muchas batallas, has tomado decisiones que te han llevado por caminos complejos y oscuros. Pero la pregunta es, ¿cómo te enfrentarás a tu fin? ¿Aceptarás lo que no puedes evitar, o lucharás hasta el último respiro? El soldado se sintió abrumado por esas palabras. Había temido la muerte toda su vida, había luchado por escapar de ella en cada batalla. Pero ahora, frente a la muerte misma, no sabía cómo reaccionar. ¿Qué debo hacer?, preguntó con un tono de desesperación que rara vez mostraba. La muerte dio un paso hacia él, y su voz se hizo más suave, más comprensiva. No se trata de lo que debes hacer. Se trata de lo que puedes hacer. El miedo a la muerte no es un enemigo, sino una parte de la vida. Te has enfrentado a muchas cosas en este camino, pero ahora debes enfrentarte a la verdad más profunda de todas, que todo tiene un final. La verdadera fuerza no radica en evitar ese final, sino en aceptarlo con dignidad. El soldado no sabía qué decir. Había muchas preguntas que quería hacer, pero algo dentro de él comprendía que la muerte no le daría respuestas sencillas. No se trataba de explicaciones, sino de aceptación. En un silencio profundo, el soldado miró a los ojos de la muerte, como si en ese mismo instante pudiera comprender todo lo que había vivido y lo que aún le quedaba por vivir. No había más palabras que pudieran aliviar su alma, solo el entendimiento de que la vida, tal como la muerte, era un ciclo inevitable. Finalmente, la muerte dio un paso atrás y levantó su capa nuevamente, comenzando a desvanecerse lentamente en la niebla que lo rodeaba. «Recuerda, soldado», dijo su voz, ya distante. «No hay paz sin aceptar la inevitabilidad del fin. Pero solo en ese momento, cuando lo enfrentas sin temor, puedes encontrar la verdadera libertad». Con esas palabras flotando en el aire, el soldado se quedó solo en el claro, mientras la figura desaparecía por completo. En su lugar, solo quedó la sensación de haber sido tocado por algo más grande que él mismo, algo que ya no podía ignorar. Sabía que, de alguna manera, había dado un paso más hacia la comprensión de su propia existencia. Capítulo 10. El viaje interior del soldado. El soldado permaneció inmóvil, con los ecos de las palabras de la muerte resonando en su mente. No era fácil aceptar lo que había escuchado, pero de alguna manera, sentía que algo dentro de él había cambiado. La pregunta que lo había acompañado a lo largo de su vida, sobre el sentido de su existencia y el destino que le aguardaba, parecía haberse transformado en una especie de certeza, una revelación que ahora debía asimilar. El camino por el que había llegado hasta allí era un camino de pruebas, de batallas y de desconfianza, pero ahora se encontraba ante la verdad más pura de todas. No podía escapar de lo inevitable. Aunque la muerte había desaparecido en la niebla, su presencia seguía siendo palpable. Cada paso que daba en ese extraño bosque parecía llevarlo hacia un destino que no entendía completamente, pero que de alguna manera sentía como algo que debía enfrentar solo. Mientras caminaba, pensaba en todo lo que había sucedido en su vida. Recordó las numerosas batallas en las que había luchado, las tierras lejanas que había recorrido, las personas que había dejado atrás, y todas las decisiones que había tomado a lo largo del tiempo. Y, en medio de esos recuerdos, una idea surgió con fuerza. ¿Qué era lo que realmente había aprendido de todo esto? El soldado había sido valiente en su juventud, había luchado con honor en las filas del ejército, pero ahora sentía que esa misma valentía, esa misma fuerza, era casi irrelevante frente a la magnitud de lo que acababa de descubrir. Ya no se trataba de enfrentar a un enemigo visible o de conquistar territorios lejanos. Ahora se trataba de enfrentarse a sí mismo y a la verdad de su vida. El sol comenzaba a ponerse en el horizonte, tiñendo el cielo de un rojo cálido que parecía invitarlo a reflexionar aún más profundamente. Mientras continuaba su camino, notó que el paisaje a su alrededor se volvía cada vez más sombrío. Los árboles se alzaban altos y oscuros, y la niebla parecía envolver todo en una capa de misterio. Fue entonces cuando el soldado se detuvo ante una figura solitaria que apareció frente a él.
En un principio pensó que era otro de esos extraños encuentros, pero al acercarse un poco más, pudo ver que era un anciano, con el rostro arrugado por el paso del tiempo. Este anciano llevaba una túnica sencilla, y su presencia, aunque pacífica, parecía ser de alguien que había visto mucho más de lo que cualquiera podría imaginar. «¿Qué haces aquí, joven soldado?», preguntó el anciano con una voz tranquila, pero llena de sabiduría. El soldado, algo desconcertado, no supo qué responder. Había estado tan absorto en sus propios pensamientos que no había notado la aparición del anciano. «Estoy buscando algo que me dé respuestas», respondió finalmente, con un tono de incertidumbre. El anciano lo observó por un largo momento antes de sonreír levemente. «Las respuestas no se encuentran en los lugares que buscas, joven. No en la batalla, no en el poder, ni siquiera en la gloria. Las respuestas están dentro de ti mismo, en tu capacidad para aceptarlas. El camino hacia la paz no es fácil, pero es uno que debes recorrer por tu cuenta». El soldado miró al anciano con sorpresa, pero sintió una extraña paz en sus palabras. Algo en él le decía que lo que estaba diciendo era cierto, pero al mismo tiempo, no entendía completamente cómo podía aplicar esas palabras a su propia vida. Había vivido tanto tiempo luchando, buscando la victoria en el exterior, que le resultaba casi imposible pensar en la paz interior. El anciano parecía leer sus pensamientos y, con una suave risa, dijo: «La paz no se obtiene a través de la lucha, joven. La paz se encuentra cuando dejas de pelear contra lo que no puedes cambiar. La vida tiene un ritmo propio, y a veces, el mayor acto de valentía es aceptar que no siempre se puede ganar». El soldado bajó la mirada, reflexionando sobre esas palabras. A lo largo de su vida, había luchado con todo lo que tenía, siempre persiguiendo un objetivo más grande, una victoria más gloriosa. Pero ahora, ante el anciano, comenzaba a entender que tal vez la verdadera victoria era algo mucho más profundo, algo que no se medía en batallas ganadas o territorios conquistados. «Entonces, ¿qué debo hacer?», preguntó el soldado, con un tono de desesperación y curiosidad. El anciano lo miró con una calma imperturbable y, finalmente, respondió: «Lo que debes hacer, joven, es seguir adelante. No porque te lo ordenen, no porque tengas que luchar, sino porque es lo único que te queda por hacer. Debes recorrer el camino que te ha sido dado, y en ese camino encontrarás lo que buscas. No en las victorias externas, sino en la aceptación de ti mismo, de tus elecciones y de lo que has llegado a ser». Con estas últimas palabras, el anciano comenzó a desvanecerse, como si nunca hubiera estado allí, y el soldado se quedó solo una vez más, con la mente llena de pensamientos profundos que le costaba entender por completo. El cielo se oscurecía, y con ello la sensación de que algo grande y desconocido se cernía sobre él. Aunque el camino aún era incierto, el soldado sentía que algo en su interior había comenzado a cambiar. Ya no buscaba victorias ni gloria, sino algo mucho más esencial: comprensión y aceptación. El viaje de autodescubrimiento del soldado apenas comenzaba, pero en lo profundo de su ser, ya sabía que, aunque el destino fuera incierto, solo él tenía el poder de decidir cómo enfrentarlo. Capítulo 11. El último encuentro con la muerte. El soldado, tras la revelación del anciano, continuó su camino sin saber qué esperar. El horizonte seguía marcado por la sombra de las montañas, pero algo había cambiado dentro de él. La paz interior que le había recomendado el sabio parecía ser un concepto distante y abstracto, como una estrella lejana que, aunque visible, parecía imposible de alcanzar. Sin embargo, cada paso que daba parecía llevarlo más cerca de la verdad que había comenzado a comprender. Caminó por horas sin rumbo claro, guiado solo por un sentimiento indescriptible, una mezcla de resignación y determinación. Había tenido encuentros con muchos seres y muchas ideas, pero ahora estaba empezando a entender que su destino estaba más allá de las batallas y los enfrentamientos. La verdadera lucha era con uno mismo. A lo lejos, en la penumbra de un bosque, el soldado vio una figura familiar que emergía entre los árboles: la muerte. Ella no parecía tan temible como antes, sino más bien serena, como si hubiese estado esperando pacientemente su regreso. El soldado se detuvo, sintiendo como la calma que la rodeaba invadía lentamente su mente. No podía evitar la sensación de que algo grande estaba por suceder. ¿Has venido a buscarme de nuevo?, preguntó el soldado, casi sin aliento. La idea de encontrarse de nuevo con la muerte le causaba una extraña mezcla de alivio y temor. La muerte lo miró con una mirada penetrante,
pero su expresión era serena, como si ya hubiera esperado este momento. No dijo nada de inmediato, sino que lo observó por un largo rato. Su presencia no era la de un ser temible o malévolo, sino la de algo inevitable, como la marea que no puede ser detenida. Finalmente, la muerte habló, su voz profunda y grave resonando en el aire. «He venido a hablarte, soldado», dijo. La suavidad de su tono sorprendió al soldado, quien había esperado una amenaza o una sentencia. Pero en su voz no había maldad alguna, solo una calma sabia que le parecía inmensa. «¿De qué quieres hablar?», preguntó el soldado, sintiendo que las palabras que debía pronunciar eran más importantes de lo que imaginaba. «He venido para mostrarte el verdadero rostro de la vida», respondió la muerte, moviendo sus manos con una gracia lenta. En su gesto, había algo tan etéreo como el aire mismo. No parecía una entidad con la que uno pudiera tener una conversación habitual, pero el soldado entendió que lo que estaba sucediendo era más que un simple encuentro, era una revelación. «¿El rostro de la vida?», repitió el soldado, intrigado pero aún sin comprender. Había visto tanto sufrimiento y tantas muertes durante su vida, que la idea de encontrar algo más allá de la oscuridad de la existencia le parecía desconcertante. «Sí», respondió la muerte, su rostro grave. «La vida es una corriente constante, no siempre agradable, ni siempre comprensible. Pero la muerte es solo un cambio, una transición, una parte esencial de ese proceso. Los hombres luchan tanto contra ella, cuando en realidad, deberían aceptarla como una parte inevitable de su camino. Solo cuando la entienden y la aceptan, pueden encontrar paz». El soldado sintió que algo profundo cambiaba dentro de él, pero aún no podía dar forma a lo que escuchaba. La vida y la muerte siempre habían sido enemigos a vencer, y ahora la muerte le hablaba de una forma tan tranquila que era difícil comprender. «¿Qué debo hacer con lo que me dices?», preguntó el soldado, sintiendo una extraña impotencia. Había buscado respuestas durante tanto tiempo, había luchado con tantas personas, enfrentado tantas batallas, pero nunca había buscado comprender su propia existencia de esta manera. La muerte lo miró fijamente. En sus ojos había algo que reflejaba una comprensión tan vasta como el cosmos, algo tan profundo que parecía inalcanzable para un simple mortal. «Debes aceptar que no todo está en tus manos», respondió. «El destino que te ha sido dado es una parte de ti, y el aceptar esa parte de tu ser es lo que te llevará a encontrar la paz que tanto has buscado. La vida no es un campo de batalla, es un viaje hacia lo desconocido, hacia lo que no se puede controlar, pero que forma parte de tu historia». El soldado asimilaba lentamente esas palabras. Aunque no todo en ellas tenía sentido, sentía que la muerte no le ofrecía una amenaza, sino una lección. Una lección sobre lo que realmente significaba vivir. Después de unos momentos de silencio, la muerte se acercó y tocó suavemente el hombro del soldado. «Mi trabajo aquí ya está hecho», dijo. «Tu viaje continúa, pero ya no serás el mismo. La aceptación que ahora tienes será la que te guíe en los tiempos venideros». Sin más palabras, la muerte comenzó a desvanecerse en la bruma que siempre la rodeaba. Pero antes de desaparecer por completo, sus últimas palabras llegaron al oído del soldado. «Recuerda que la muerte no es el fin. Es solo otro comienzo. La verdadera victoria es cuando entiendes eso». El soldado observó la niebla, ahora vacía de la figura de la muerte. Sus palabras se quedaron con él, resonando en lo más profundo de su ser. A partir de ese momento, su vida ya no sería la misma. Ya no se trataría solo de batallas ganadas o pérdidas sufridas, sino de aceptar lo que venía y seguir adelante. Capítulo 12. El regreso del soldado. El soldado caminó por el sendero cubierto de hojas secas, con la mente llena de las palabras de la muerte. A pesar de la paz que había empezado a sentirse en su interior, la inquietud no desaparecía por completo. Su mente seguía reviviendo los momentos de batalla, las heridas de guerra, y las voces de sus camaradas caídos. ¿Cómo podría abandonar todo eso tan fácilmente? Había vivido para luchar, ¿cómo sería posible cambiar ahora? Las palabras de la muerte flotaban como una nube oscura sobre su cabeza, pero algo en su interior comenzaba a reaccionar. La serenidad que le había ofrecido parecía más compleja de lo que había imaginado. Había buscado respuestas en tantos lugares, pero quizás la respuesta no radicaba en las victorias, ni en las derrotas, sino en la aceptación de su destino. A medida que avanzaba por el bosque, su cuerpo comenzó a cansarse, y las dudas lo embargaban.
Se detuvo por un momento, se apoyó contra un árbol y cerró los ojos, buscando en su interior la calma que le había hablado la muerte. Sin embargo, solo sentía vacío, un vacío que lo acechaba desde el interior. No entendía bien el mensaje que le había dado, pero algo en su corazón deseaba creer que existía algo más allá de la muerte, algo que no fuera la constante lucha por la supervivencia. De repente, escuchó un crujido en las hojas caídas. Alzó la vista y vio a un anciano que se acercaba lentamente, caminando con un paso tembloroso. Llevaba una capa oscura y un bastón en la mano. El soldado se tensó, pero cuando el anciano llegó a su lado, no mostró ninguna señal de agresión. En lugar de eso, el anciano le sonrió, y su sonrisa era cálida, llena de sabiduría. «Veo que llevas una carga pesada en tu corazón, joven soldado», dijo el anciano, su voz suave pero firme. El soldado lo miró con curiosidad, no sabía si el anciano podía ver lo que él mismo sentía, pero había algo en su rostro que lo hacía sentir una extraña conexión. El anciano había vivido muchas más estaciones que él, y parecía comprender algo más profundo que lo que sus ojos podían ver. «¿Cómo sabes lo que llevo dentro?», preguntó el soldado, un poco desconcertado. Nunca había conocido a alguien que pudiera leerlo de esa manera. El anciano se acercó más, y con un gesto suave de su mano, le indicó que se sentara junto a él. El soldado, aunque desconcertado, obedeció y se dejó llevar por la serenidad del momento. Parecía como si el mundo exterior se desvaneciera, y solo quedara el silencio entre ellos. «La vida es una larga travesía, joven soldado», dijo el anciano mientras miraba al horizonte. «La muerte y la guerra son solo capítulos en el libro de nuestra existencia. Y aunque puedes luchar contra ellos, no puedes evitar lo que viene. Lo que debes aprender es a aceptar lo que ya es inevitable». El soldado escuchaba atentamente, aunque en su corazón sentía que las palabras del anciano no le ofrecían la respuesta que necesitaba. La lucha, la guerra, las heridas, eran parte de su vida, y no podía simplemente dejar de ser quien era. Pero las palabras del anciano tenían algo de verdad. El anciano parecía decirle que no importaba lo que había pasado, lo que venía a continuación era lo que realmente importaba. «¿Cómo hago para aceptar lo que no puedo cambiar?», preguntó el soldado, ahora buscando una respuesta real. El anciano suspiró, como si ya supiera la pregunta antes de que fuera formulada. Miró al soldado fijamente, sus ojos reflejando una vida de experiencias acumuladas. «No se trata de renunciar a lo que eres. No se trata de abandonar la lucha. Pero sí se trata de entender que la vida no siempre es lo que planeamos, y que el verdadero poder está en cómo respondemos a lo que no podemos controlar». El soldado quedó en silencio. Las palabras del anciano se filtraron lentamente en su mente, como la luz de un sol lejano. Quizá no estaba destinado a encontrar una victoria clara, ni a librar batallas que pudieran terminar. Quizá la lucha no era contra el destino, sino dentro de sí mismo. «Gracias, anciano», dijo el soldado al fin, levantándose lentamente. Su corazón ya no estaba lleno de incertidumbre, pero tampoco estaba completamente claro. Lo único que sabía era que debía seguir adelante, y que tal vez la clave estaba en la aceptación, más que en la confrontación. El anciano le dedicó una sonrisa suave y, sin decir más, comenzó a caminar de nuevo. El soldado lo observó un momento antes de seguir su camino. Algo había cambiado en su interior. No sabía qué depararía el futuro, pero ya no le temía. Podía aceptar lo que viniera, y eso le daba una extraña sensación de paz. Capítulo 13. El encuentro con el destino. El sol comenzaba a ocultarse tras las montañas lejanas cuando el soldado llegó al pequeño pueblo donde había decidido pasar la noche. El cansancio le pesaba en los hombros y en el alma, pero la tranquilidad que sentía al haber abandonado la incertidumbre del camino le otorgaba una ligera paz. No había olvidado las palabras del anciano, ni las enseñanzas de la muerte, pero ahora todo parecía más claro. La aceptación era, quizás, el primer paso hacia la verdadera comprensión de su existencia. Al entrar en el pueblo, se dio cuenta de que algo parecía extraño. Los habitantes se movían con rapidez, como si el tiempo los apremiara, y algunos de ellos lo miraban furtivamente desde las ventanas o las puertas entreabiertas. El soldado decidió ignorar esta extraña sensación y buscó una posada donde pudiera descansar. Entró en una pequeña taberna y se sentó en una mesa cercana a la ventana, observando cómo la gente pasaba a su alrededor sin apenas notarlo. Se sintió extraño, como si fuera un espectador en su propia vida,
o como si el lugar donde se encontraba no fuera el suyo. El hombre que estaba detrás del mostrador le sirvió una copa de vino sin decir palabra, solo mirando con desconfianza al soldado. ¿Está todo bien?, preguntó el soldado, al notar que la atmósfera en el lugar era tensa. El tabernero lo miró fijamente antes de responder con voz baja y grave. No es tu culpa, pero este pueblo está marcado por algo que no podemos controlar. Nadie puede escapar de lo que está por venir. El soldado frunció el ceño, intrigado por las palabras del hombre. ¿Qué quería decir con que el pueblo estaba marcado? ¿Acaso había algo más grande que el propio destino que todos compartían? ¿A qué te refieres?, preguntó el soldado. El tabernero, sin embargo, parecía haber perdido el ánimo para continuar la conversación. Hizo un gesto con la mano, como si intentara disuadirlo de seguir indagando, y se alejó hacia otra mesa. El soldado, aún con la intriga en su pecho, decidió dejar el tema de lado por el momento. La noche avanzaba, y el soldado se sumió en sus pensamientos. La paz momentánea que había alcanzado se desvaneció poco a poco, sustituida por una inquietud creciente. Algo no estaba bien, algo lo acechaba, pero no lograba saber qué era exactamente. La sensación de ser un observador en su propia vida lo invadió nuevamente, como si estuviera a punto de enfrentar algo inevitable, pero aún desconocido. Cuando ya comenzaba a levantarse para retirarse a su habitación, la puerta de la taberna se abrió de golpe. Un hombre entró apresurado, cubierto por una capa oscura que lo hacía casi invisible en la oscuridad de la noche. Los pocos presentes en la taberna lo miraron con desconfianza, pero el hombre no parecía importarle. Se acercó al soldado con pasos rápidos, y antes de que pudiera reaccionar, le susurró al oído. Vas a tener que elegir. El destino ya está escrito, pero aún puedes tomar una decisión. El soldado, completamente sorprendido, se levantó de su asiento. El hombre lo miró fijamente, y en sus ojos brillaba una mezcla de temor y determinación. ¿Quién eres?, preguntó el soldado, sintiendo la presión de las palabras del hombre. El desconocido no respondió inmediatamente. En lugar de eso, se quedó en silencio por un largo momento, como si estuviera esperando algo. Finalmente, su rostro se iluminó con una débil sonrisa y, con una voz temblorosa, dijo: Soy solo un mensajero. La muerte tiene sus propios caminos, pero tú eres el que tiene que decidir qué hacer con ellos. El soldado no comprendió del todo el mensaje del hombre, pero una sensación de urgencia comenzó a apoderarse de él. Sabía que algo grande se estaba cociendo, algo que definiría su vida para siempre. Las palabras del anciano y de la muerte resonaban en su mente, pero ahora se añadía un nuevo peso, uno que parecía más cercano, más inmediato. El extraño se giró y salió tan rápidamente como había llegado, dejando al soldado con más preguntas que respuestas. ¿Qué decisión tenía que tomar? ¿De qué hablaba con respecto al destino y la muerte? De nuevo, el soldado se sintió atrapado, como si estuviera siendo arrastrado hacia un futuro que no podía controlar. El tabernero, que había observado la escena, se acercó finalmente al soldado, y con voz baja le dijo: La muerte no se anda con rodeos. Cuando llega el momento, no hay forma de escapar. Pero lo que realmente importa es cómo vives en el camino, no cuándo llegará el final. El soldado, sintiendo un leve estremecimiento en su interior, asintió lentamente. El destino estaba ahí, al alcance de su mano, y aunque aún no entendiera por completo lo que significaba, sabía que no podía escapar de él. Con una nueva inquietud, se retiró a su habitación. Mientras se recostaba en la cama, los ecos de las palabras del tabernero y del misterioso hombre seguían rondando en su mente. Lo único que sabía con certeza era que el destino le deparaba algo importante, y estaba preparado para enfrentarlo. Capítulo 14. La decisión inminente. La mañana siguiente, el sol apenas asomaba entre las montañas cuando el soldado se despertó. A pesar de la tranquilidad de la alborada, no pudo escapar de la sensación de presión que lo había acompañado toda la noche. El mensaje del misterioso hombre aún retumbaba en sus pensamientos, y cada rincón de la taberna parecía impregnado con el eco de sus palabras. ¿Qué decisión tenía que tomar? ¿Qué peso tenía en sus manos? No podía comprender del todo lo que significaba, pero sabía que algo importante estaba por ocurrir. Al salir de su habitación, se dirigió al vestíbulo de la posada. El aire fresco de la mañana lo abrazó, pero la sensación de incomodidad persistió. Había una calma aparente en el pueblo, un silencio inquietante que no dejaba de acosarlo.
La gente parecía ajena a lo que él estaba experimentando, inmersa en su rutina diaria, sin mostrar ninguna señal de la amenaza inminente que él sentía tan cerca. Decidió caminar por las calles, buscando algo que le diera un propósito, una pista que lo guiara hacia la decisión que sabía que debía tomar. Mientras caminaba, recordó nuevamente las palabras del tabernero: la muerte no se anda con rodeos. Cuando llega el momento, no hay forma de escapar. De alguna manera, esas palabras lo consolaban, pues le daban la sensación de que no era el único que se encontraba en un destino incierto. La muerte, como un ente inevitable, estaba presente para todos, y lo único que quedaba era la forma en que se vivía antes de su llegada. La vida en el pueblo parecía tranquila, pero había algo más que lo acechaba en cada rincón, algo que no podía identificar completamente. La gente lo observaba de manera disimulada, y el murmullo de conversaciones lejanas parecía llenar el aire con un sinfín de rumores y secretos. Algo grande se cernía sobre todos ellos, pero nadie quería reconocerlo, como si, de alguna manera, negaran la realidad de lo que estaba por ocurrir. Fue entonces cuando, al doblar una esquina, el soldado vio una figura conocida. Era el anciano que le había hablado la última vez, quien parecía esperarlo pacientemente. El soldado se acercó, sin saber exactamente qué esperar de este encuentro. El anciano lo miró con una expresión grave, pero también con una cierta ternura, como si entendiera el peso de sus pensamientos. ¿Has reflexionado sobre lo que te dije la última vez?, preguntó el anciano, su voz profunda y cargada de sabiduría. El soldado asintió lentamente, pero aún sentía que las respuestas estaban más allá de su alcance. El anciano notó su incertidumbre y, en lugar de apresurarse a ofrecer una explicación, le dio tiempo para pensar. Recuerda que la muerte no es solo un final. Es también una puerta que se abre hacia lo que vendrá. No se trata solo de morir, sino de cómo vives antes de que llegue el final. Tienes el poder de decidir tu camino, aunque no siempre lo veas claramente. Las palabras del anciano resonaron en el corazón del soldado. Al principio, no entendió del todo lo que significaban, pero poco a poco se dio cuenta de que el destino no era algo que se podía evitar o cambiar. Lo único que podía controlar era su actitud frente a él, cómo vivía y cómo enfrentaba lo que el futuro le deparaba. El anciano, con una sonrisa serena, lo miró por última vez antes de girarse y caminar hacia la distancia, desapareciendo en la bruma de la mañana. El soldado permaneció allí, quieto, contemplando la escena. Sus pensamientos se agolpaban en su mente, y poco a poco comenzó a comprender que, tal vez, la decisión más importante que debía tomar no era sobre el futuro que lo esperaba, sino sobre el presente que estaba viviendo. Su vida, aunque marcada por el destino, aún tenía la posibilidad de ser vivida con dignidad, con fuerza y con la sabiduría de saber que el fin era inevitable. Al fin, el soldado decidió regresar a la posada. No tenía respuestas claras, pero comprendió que debía estar preparado para cualquier cosa. Su destino se iría revelando paso a paso, y él debía seguir caminando, con determinación, sin dejarse arrastrar por el miedo. A medida que caminaba por el pueblo, un leve sentimiento de esperanza lo invadió. El soldado entendió que, al igual que en el campo de batalla, la guerra más difícil era la que libraba consigo mismo. El destino, la muerte, no podían controlarse, pero su forma de vivir, sí. Capítulo 15. La elección de un héroe. El sol comenzaba a ponerse sobre el horizonte, y con su luz anaranjada, iluminaba suavemente las calles del pueblo. El soldado caminaba lentamente por el camino polvoriento, con la mente llena de preguntas. Había algo profundo en el aire esa tarde, una sensación de que algo importante estaba por suceder. Su corazón palpitaba con fuerza, y a pesar de todo lo que había vivido, el peso de lo desconocido lo acosaba constantemente. Había llegado al punto en que no podía negar más su destino. La muerte, ese ente que lo había estado acechando desde que había tomado su espada, parecía estar más cerca que nunca. El anciano le había hablado de la inevitabilidad del fin, pero también le había ofrecido una reflexión que no podía dejar escapar. La muerte no es solo un final. Es también una puerta que se abre hacia lo que vendrá. Las palabras de aquel sabio resonaban en su mente, pero no lograban calmar la tormenta interna que sentía. ¿Cómo podía enfrentarse a su destino con serenidad cuando todo lo que conocía parecía estar desmoronándose? Sabía que debía tomar una decisión. Ya no podía seguir huyendo de lo que le esperaba. Decidió entonces ir al borde del pueblo, al claro donde se encontraba la gran roca que, según las leyendas locales,
marcaba el límite entre la vida y la muerte. Aquella piedra había sido testigo de muchos sacrificios y decisiones cruciales, y el soldado sentía que debía estar allí para tomar la suya. Mientras avanzaba, su mente se llenaba de recuerdos. Los años de lucha en el campo de batalla, las heridas, las pérdidas y, sobre todo, los rostros de aquellos que ya no estaban. El rostro de la muerte siempre había sido lejano, un concepto abstracto al que nunca había querido enfrentarse, pero ahora lo sentía cercano, como si lo estuviera acechando detrás de cada árbol, de cada sombra. Al llegar a la roca, el soldado se sentó y miró al horizonte. Podía ver el río, la vegetación que se mecía suavemente con el viento y los restos de una guerra que aún no se había olvidado. Todo parecía tan tranquilo, pero dentro de él, el caos no se apagaba. Fue entonces cuando, de entre las sombras, apareció la figura que había estado esperando, la muerte. Su presencia era tan tranquila y natural como el viento, pero su mirada era penetrante, como si pudiera leer el alma de cualquiera que se atreviera a mirarla. No tenía rostro, solo una silueta oscura que parecía absorber la luz del entorno. «Ya es hora», dijo la muerte, su voz profunda y resonante. El soldado no sintió miedo, pero una extraña calma lo invadió. Había esperado este momento, y ahora que estaba frente a él, comprendió que la elección que debía hacer no era una elección entre la vida y la muerte, sino entre cómo morir. ¿Sería un cobarde que huye de su destino, o se enfrentaría a su final con dignidad y valentía? «Estoy listo», respondió el soldado, levantándose de la roca y mirando fijamente a la muerte. La figura se acercó lentamente, pero no había ira en su mirada, solo una aceptación profunda. En ese instante, el soldado comprendió que la muerte no era su enemiga, sino una parte inevitable de la vida. Era solo el paso final en el viaje que todos deben recorrer. No podía evitarlo, pero sí podía elegir cómo enfrentarlo. «Tu tiempo ha llegado», dijo la muerte, extendiendo su mano hacia él. El soldado, en lugar de temer, sintió una sensación de paz. Todo lo que había vivido, todas las batallas, todas las pérdidas y las victorias, ahora formaban parte de él, y al final, eso era lo único que importaba. No importaba cómo llegara el fin, lo importante era cómo se había vivido cada momento. Con una última mirada al mundo que dejaba atrás, el soldado aceptó la mano de la muerte, no con tristeza ni resignación, sino con una serena aceptación de que su camino había terminado. Ya no había más preguntas, solo la certeza de que su vida había tenido sentido. El aire se calmó, y el sol ya había desaparecido completamente detrás de las montañas. El pueblo, quieto y pacífico, continuaba con su rutina, ajeno al sacrificio que había tenido lugar en el claro. Capítulo 16. La última prueba. La quietud del paisaje se mantenía, pero algo había cambiado. El soldado ya no sentía el peso de la espada en su cintura ni la tensión en su cuerpo. Aquella parte de él, siempre cargada de incertidumbre y miedo ante la batalla, había desaparecido en el mismo momento en que aceptó su destino. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, una última duda persistía, una pregunta que rondaba su mente con insistencia. ¿Realmente estaba listo para lo que vendría? Aquel encuentro con la muerte le había otorgado la calma, pero no la certeza absoluta. Sabía que no podía retroceder, que la hora había llegado, pero algo dentro de él lo impulsaba a hacer una última reflexión. La vida, por más difícil que hubiera sido, le había dado tanto. Cada experiencia había construido su carácter, y aunque el futuro era incierto, había algo en la idea de su final que no lo dejaba estar completamente en paz. Mientras caminaba por el sendero en dirección al pueblo, sus pasos eran tranquilos, pero su mente estaba en constante movimiento. Ya no quedaban más batallas que librar, ya no había más decisiones que tomar, pero el soldado quería encontrar algún tipo de respuesta final, algo que cerrara el ciclo de su vida de manera definitiva. Cuando llegó al río que marcaba el límite entre la vida y la muerte, se detuvo. Las aguas corrían sin prisa, y el sonido del agua al chocar contra las piedras le pareció casi reconfortante. Decidió sentarse cerca de la orilla y observar el flujo constante de la corriente, que parecía no importarse de las decisiones humanas. Era un flujo sin interrupciones, sin preguntas, simplemente continuo. Fue entonces cuando sintió una presencia cerca de él. Miró hacia un lado y vio una figura familiar. Era la muerte, que lo observaba desde las sombras, como siempre. Esta vez, sin embargo, había algo diferente en su mirada. No era la mirada fría de la inevitabilidad, en ella había una pequeña chispa de curiosidad,
como si la muerte también se estuviera preguntando algo. Te veo en paz, dijo la muerte, su voz suave, casi humana. El soldado la miró a los ojos, pero no pudo evitar sonreír. He aprendido mucho a lo largo de mi vida, mucho más de lo que creí. Ahora entiendo que mi destino no es un final, sino una transición. Pero aún tengo una pregunta, algo que me ha estado rondando la mente. ¿Es esto lo que realmente querías? ¿La muerte de todos esos hombres, todas esas vidas que se han perdido? ¿La lucha interminable? La muerte no respondió de inmediato. Su figura permaneció quieta mientras observaba al soldado con una especie de respeto que no había mostrado antes. Era como si, por un breve momento, la muerte misma fuera humana, capaz de comprender las dudas, los temores, y la eterna lucha por la paz que acompañaba al ser humano. La muerte no es mi deseo, dijo finalmente la muerte. Soy solo el final de un ciclo. No decido quién vive y quién muere. Mi presencia no es un castigo, sino una consecuencia inevitable. Lo que deseas saber es si todo lo que has vivido ha tenido un propósito, si tu sacrificio y tu lucha han valido la pena. Y mi respuesta es sí. Todo tiene sentido en el gran tejido de la existencia. Nada, ni tu vida ni tu muerte, es en vano. El soldado asintió lentamente, comprendiendo las palabras de la muerte. De alguna forma, el vacío que sentía dentro de su pecho comenzó a llenarse de algo más, algo que no era paz ni tristeza, sino una comprensión profunda de lo que realmente significaba su existencia. La muerte dio un paso hacia él, extendiendo su mano como un gesto de bienvenida, pero el soldado no la tomó inmediatamente. Hubo un instante en que miró por última vez a su alrededor, al pueblo que había conocido, a los amigos que había perdido, a los momentos que ya nunca volverían. A pesar de todo el sufrimiento, había algo profundamente hermoso en la vida, incluso en la muerte. Estoy listo, dijo el soldado, con una voz serena y decidida. Con esa afirmación, aceptó lo inevitable. No porque lo deseara, sino porque comprendió que no podía cambiar el curso de los eventos, y que su papel en este mundo había llegado a su fin. La muerte lo guió entonces a través de la corriente del río, no con prisa, sino con una serenidad absoluta. El soldado ya no sentía miedo. Lo que había aprendido a lo largo de su vida, y más aún en esos últimos momentos, era que el verdadero valor no estaba en el acto de luchar, sino en aceptar todo lo que la vida y la muerte traen consigo, con dignidad y paz. Capítulo 17. La última decisión. El soldado siguió caminando junto a la muerte, su mente aún llena de ecos de las palabras que acababa de escuchar. Aunque había aceptado su destino, una sensación de confusión seguía persistiendo, una inquietud en su corazón que no lograba disiparse. Durante tanto tiempo, había estado preparado para enfrentarse a su fin, pero ahora, que estaba tan cerca, sentía que no había terminado de comprender del todo lo que realmente significaba. El río que cruzaban continuaba fluyendo, y aunque el sonido del agua era suave y constante, algo dentro de él retumbaba en silencio. A lo lejos, vio la figura de un pueblo. Parecía familiar, y al mismo tiempo, como si perteneciera a otro mundo, una imagen lejana que ya no podía tocar. Era su pueblo, el que había defendido en tantas batallas, el que había dejado atrás en busca de su destino, pero ya no era el mismo lugar. De repente, la muerte detuvo su paso, y el soldado hizo lo mismo, mirando su rostro sereno, casi inmutable. ¿Por qué me detienes?, preguntó el soldado, sin temor, pero con un brillo de incertidumbre en sus ojos. La muerte no respondió de inmediato. Se quedó mirando al soldado durante un largo momento, como si estuviera evaluando algo profundo, algo que solo ella podía comprender. Finalmente, su voz suave y profunda rompió el silencio. Llegamos al último cruce, donde la decisión final debe ser tomada. Hay algo que aún no has resuelto dentro de ti. Algo que te ha acompañado a lo largo de tu vida y que no puede ser ignorado ahora. El soldado frunció el ceño, confundido. ¿Qué más podía quedarle por decidir, si ya se había entregado al destino? ¿Qué quieres decir?, preguntó, su voz cargada de duda. La muerte lo miró fijamente, y por un instante, su mirada pareció humana, como si tuviera algo más que decir, algo más que revelar. A lo largo de tu vida, elegiste ser un hombre de batalla, un guerrero que enfrentó su destino con valentía, pero también con una carga de dolor y sacrificio. Pero antes de cruzar al otro lado, hay algo que aún necesitas comprender. Tu vida no solo fue de lucha, también fue de amor, de sacrificios que no siempre fueron vistos. En cada decisión,
hubo un propósito. La última decisión que debes tomar es si dejarás atrás todos esos recuerdos, todas esas enseñanzas, sin mirar atrás, o si te permitirás la oportunidad de comprenderlos, de reconciliarte con ellos antes de dejar ir este mundo. El soldado se quedó en silencio, procesando las palabras de la muerte. La batalla interna en su corazón era fuerte. Durante tanto tiempo, había creído que su vida solo se había definido por la espada, por los sacrificios y las batallas. Había vivido para la guerra, pero ahora, ante la muerte, entendía que aquello no era todo lo que había sido. Pensó en su primer amor, en la joven de la que se había despedido antes de partir a la guerra. Pensó en los compañeros que había perdido, en las risas compartidas, en los momentos tranquilos antes de que el ruido de la guerra lo arrollara todo. Recordó su vida antes de ser marcado como un guerrero, cuando aún creía que su destino podría haber sido otro. Y, sobre todo, recordó lo que había aprendido en su último encuentro con la muerte, cuando se dio cuenta de que nada de lo vivido, ni lo bueno ni lo malo, era en vano. ¿Puedo elegir algo más?, preguntó, con la voz quebrada pero decidida. ¿Puedo cambiar mi destino en este último momento? La muerte, aunque parecía implacable en su tarea, no lo miró con frialdad. Esta vez, había algo en su mirada que reflejaba una comprensión profunda, como si supiera exactamente lo que el soldado necesitaba. La elección que te ofrezco no es para cambiar tu destino, sino para aceptar lo que eres. No te pido que olvides, ni que dejes de ser quien eres, solo te pido que aceptes todo lo que has sido. La guerra no te definió completamente, y lo que queda por delante es solo el último paso de un largo camino. Puedes ir en paz, con el peso de tus recuerdos, o puedes dejarlo atrás y continuar sin mirar atrás. El soldado pensó profundamente en esas palabras. Ya no se sentía tan atrapado por su vida de lucha. Quizás era hora de cerrar ese capítulo y comprender que la vida, en su totalidad, era una historia llena de decisiones, tanto de guerra como de paz, de amor y sacrificio. Quizás lo que necesitaba no era una victoria final, sino aceptar cada parte de sí mismo. Con una respiración profunda, el soldado miró a la muerte y asintió. Estoy listo. He luchado por mis ideales, he amado con todo mi ser y he perdido más de lo que pensaba. Ahora, solo quiero entender mi vida, aceptarla, y cruzar este río sin arrepentimientos. La muerte lo observó por un momento, como si estuviera evaluando si esas palabras provenían realmente del fondo de su ser. Después, sin decir más, asintió con lentitud y extendió su mano. Entonces, ven. El último paso te espera, y este es el fin de todo lo que ha sido. El soldado aceptó su mano y, con una última mirada al mundo que había conocido, cruzó al otro lado. En ese momento, comprendió que la muerte no era un castigo, sino la culminación de una vida bien vivida, llena de aprendizaje y aceptación. Capítulo 18. La luz de la aceptación. El soldado caminó junto a la muerte, avanzando por el sendero que se extendía ante ellos. La sensación de calma que había comenzado a asentarse en su corazón, tras sus últimas reflexiones, parecía acrecentarse a medida que avanzaban. Ya no sentía el peso de las batallas pasadas ni la angustia del destino que lo esperaba, como lo había sentido en sus primeros encuentros con la muerte. Ahora, había algo diferente en su interior: paz. A medida que atravesaban el paisaje que se desplegaba ante ellos, el soldado comenzó a percibir que las montañas, los valles y los ríos que alguna vez le parecieron tan lejanos, tan ajenos a su realidad de guerrero, estaban imbuidos de una luz cálida y tranquila. Era como si todo el mundo estuviera respirando junto a él, aceptando lo que había sido, sin resentimientos ni amargura. La muerte, en su presencia serena, avanzaba sin prisa, como si el tiempo mismo hubiera dejado de tener importancia. Era la misma figura oscura que había conocido al principio, pero ahora parecía más accesible, menos distante. Ella no era solo la figura que venía a reclamar lo que era suyo, sino una especie de guía, de madre compasiva que le indicaba el camino, que lo acompañaba en el último paso de su vida. El soldado no podía evitar mirar hacia su rostro, siempre en sombras, pero sintiendo que, de alguna manera, entendía lo que él estaba experimentando. El peso de sus recuerdos, sus victorias y derrotas, las personas que había amado y perdido, todo parecía menos pesado ahora. Ya no era solo el soldado que había enfrentado la guerra, sino un hombre que había vivido muchas vidas en una, que había pasado por el sufrimiento y el gozo, la lucha y la paz. ¿Por qué todo se siente diferente ahora?, preguntó el soldado en voz baja, mirando hacia el horizonte.
La muerte lo observó sin prisa y respondió con voz suave pero firme. Porque has comenzado a comprender lo que significa vivir, no solo existir. Has llevado tus decisiones a lo largo de tu vida, y ahora, en tu última etapa, te das cuenta de que cada acción, por dolorosa o difícil que haya sido, tiene su razón de ser. El sufrimiento, las batallas, las victorias, los momentos de amor, todo eso forma parte de lo que te ha convertido en lo que eres hoy. No hay nada que lamentar, ni que temer. Has llegado al final de tu camino, y la luz que ahora ves es la luz de la aceptación. El soldado reflexionó sobre sus palabras. Había buscado la paz en la batalla, había intentado llenar los vacíos de su alma con gloria, con victorias, pero lo que nunca había encontrado era la aceptación de sí mismo, de su humanidad. Ahora comprendía que la paz no dependía de ganar o perder, de la victoria sobre los demás, sino de la reconciliación con uno mismo, con los propios fallos, las propias limitaciones. Miró a su alrededor una vez más. El paisaje, antes desconocido, ahora le parecía lleno de sentido. La belleza de la naturaleza, el brillo de las estrellas en el cielo, el susurro del viento entre los árboles, todo era parte de un ciclo que trascendía la guerra y la violencia. Era un recordatorio de que la vida, en su esencia más pura, no dependía de la lucha constante, sino de saber cuándo era el momento de soltar. La muerte caminó a su lado, con una calma que parecía infinita. No era la sombra de la destrucción, sino una presencia que liberaba. El soldado, ahora con el corazón más ligero, entendió que su tiempo había llegado. No era el final de todo, sino el paso a una nueva etapa. El paso hacia la paz. De repente, el camino se bifurcó. Por un lado, un sendero sinuoso y oscuro que se adentraba en un bosque profundo. Por el otro, un camino claro y luminoso que parecía conducir hacia un horizonte lleno de luz. Este es el último cruce, soldado, dijo la muerte, sin emoción aparente en su tono, pero con una suavidad que hacía que sus palabras resonaran en lo más profundo del ser del soldado. Aquí debes tomar tu última decisión. El soldado miró ambos caminos. El sendero oscuro lo atraía, como una sombra familiar, como algo que le había sido impuesto a lo largo de su vida. Pero el sendero luminoso lo llamaba con una fuerza serena, invitándolo a avanzar hacia lo desconocido, hacia la paz. ¿Debo elegir?, preguntó el soldado, sin poder evitar la duda que aún latía en su pecho. La muerte asintió lentamente. Solo tú puedes decidir. Pero recuerda, la luz no significa ausencia de oscuridad, sino la aceptación de ambas. El soldado suspiró profundamente y, por primera vez en mucho tiempo, se sintió libre. Decidió caminar por el sendero iluminado, sabiendo que no necesitaba huir de su pasado, ni de la oscuridad que había acompañado su vida. La aceptaba, la comprendía, y la dejaba ir. Avanzó por el camino, y al hacerlo, la sensación de paz que había comenzado a nacer en su corazón se expandió. En ese último paso, encontró lo que había estado buscando toda su vida, la aceptación. Capítulo 19. El último encuentro. El sol comenzaba a ponerse, y sus últimos rayos bañaban el camino que el soldado recorría, transformando el paisaje en una sinfonía de colores cálidos. La muerte seguía a su lado, silenciosa como siempre, pero con una presencia más humana, más cercana. El soldado ya no sentía miedo, ni angustia. Todo lo que había temido en su vida parecía haberse disuelto en el aire. La oscuridad que alguna vez había temido, ahora parecía simplemente una parte del ciclo natural de la existencia. A medida que avanzaba, comenzó a recordar las caras de las personas que había conocido, los amigos que había hecho en sus años de lucha y aquellos que ya no estaban. Recordó los momentos de gloria, de triunfo, pero también los de dolor, de sufrimiento, de traición. En su corazón, ya no había espacio para la culpa, solo para la aceptación. Las huellas de su vida quedaban atrás, y él, un hombre ya viejo y marcado por la guerra, se sentía en paz consigo mismo. La muerte caminaba junto a él sin decir palabra, como si respetara su reflexión, como si le permitiera dar el último adiós a todo lo que había sido. Por un momento, el soldado pensó que tal vez no necesitaba un último encuentro, tal vez no necesitaba enfrentarse a algo que pudiera cambiar su paz interior. Pero cuando menos lo esperaba, la muerte lo miró, con su presencia inquebrantable, y habló. ¿Estás listo para lo que viene, soldado?, preguntó, su voz suave pero profunda. El soldado, con una ligera sonrisa en su rostro, se detuvo y miró al horizonte. Por primera vez en años, se sintió completo.
No importaba lo que viniera, ya había hecho las paces con su destino. Creo que sí, respondió, con una serenidad que nunca había tenido antes. He vivido muchas vidas en una, y he aprendido a aceptar lo que soy. He sido soldado, he sido hombre, y al final, creo que todo tiene sentido. Lo que venga ahora, no lo temo. La muerte asintió lentamente, como si comprendiera completamente la profundidad de sus palabras. Eso es lo que te ha preparado para este momento, soldado, dijo. No es la guerra ni la batalla lo que define a un hombre, sino cómo se enfrenta a su destino. Y tú, has aprendido a aceptarlo, a abrazarlo, sin miedo. En ese instante, el soldado sintió que la paz lo envolvía por completo. El peso de su vida ya no lo aplastaba. La carga de sus años de guerra y sacrificio se había desvanecido, y lo único que quedaba era el ahora. El tiempo, en su esencia más pura, ya no era algo que le perteneciera, todo estaba sucediendo en el momento presente. El camino frente a él se hacía más claro, más luminoso, como si la luz que le rodeaba hubiera aumentado de intensidad. A lo lejos, se podía ver una figura que se acercaba, una figura que el soldado no reconoció, pero que en su corazón sintió como una presencia familiar. Con paso lento pero firme, esa figura avanzaba hacia él. La muerte también se detuvo y miró en silencio. El soldado, sin poder evitarlo, dio un paso hacia adelante, movido por una curiosidad que no pudo controlar. La figura se acercaba más y más, y en cuanto estuvo lo suficientemente cerca, el soldado la reconoció. Era su antiguo amigo, aquel que había perdido en una batalla hacía muchos años, el compañero con quien había luchado y compartido sueños. Su corazón dio un vuelco, pero no fue un sentimiento de tristeza lo que lo invadió, sino de gratitud. El reencuentro con su viejo amigo, que ya no era más que un reflejo de su pasado, era un recordatorio de lo que realmente importaba. La guerra ya no existía en ese lugar, solo existía el reencuentro de almas, la reconciliación de lo perdido. Te he estado esperando, dijo su amigo, con una sonrisa cálida y sincera. El soldado, sin palabras, extendió su mano hacia él. No necesitaba decir nada más. Sabía que todo lo que había vivido, todos los sacrificios y sufrimientos, finalmente había valido la pena. Estaba en paz. Y ahora, junto a su viejo amigo, avanzaría hacia lo que viniera, sin miedo, sin lamentos. La muerte los observó desde atrás, sin intervenir, como si supiera que este momento era inevitable, el cierre de un ciclo. Luego, con una última mirada a ambos, comenzó a desvanecerse en la luz, como una sombra que ya no era necesaria. El soldado y su amigo siguieron caminando juntos, hacia el horizonte lleno de luz, sin prisas, sin temor. Sabían que, al final, no importaba lo que los esperaba, porque ya lo habían aceptado todo. La guerra, la vida, la muerte, todo tenía su lugar en el vasto ciclo de la existencia. Capítulo 20. El último viaje. El sol ya había desaparecido completamente, y la oscuridad envolvía el paisaje. El soldado caminaba, hombro con su viejo amigo, sin prisa alguna, como si el tiempo ya no tuviera poder sobre ellos. La noche, con su manto profundo, parecía haberlos acogido como a dos viajeros perdidos que finalmente encontraban su hogar. No había más guerra ni gritos, solo la quietud serena de la calma. Mientras avanzaban por el camino, el soldado miró al horizonte, y por un momento pensó que tal vez ya no quedaba nada que hacer. Sin embargo, esa sensación no lo llenaba de tristeza, sino de una paz profunda. Todo estaba en su lugar. Había cumplido su propósito, y ahora solo quedaba disfrutar del último viaje, el viaje que no tenía retorno, pero que tampoco era temido. De repente, la figura de la muerte apareció nuevamente ante ellos, pero ya no era como antes. No era temible ni fría. Ahora, parecía más humana, más cercana, como una amiga que los acompañaba a su destino final. El soldado miró a la muerte con una sonrisa tranquila, una sonrisa que había tomado años en formarse, una sonrisa que finalmente reflejaba todo lo que había aprendido a lo largo de su vida. ¿Estás listo para tu descanso, soldado?, preguntó la muerte. El soldado asintió, con una calma que no había conocido antes. Su vida había sido intensa, llena de momentos duros y victorias efímeras, pero ahora solo quedaba la paz. Sí, estoy listo, respondió. La muerte dio un paso hacia ellos, extendiendo una mano hacia el soldado. En ese instante, el soldado se dio cuenta de que no era el final de su vida lo que lo aterraba,
sino el hecho de que había llegado a un lugar de aceptación y paz tan profundo que nada lo perturbaba. Con una mirada de entendimiento mutuo, el soldado aceptó la mano extendida, y junto a su amigo, siguió su camino hacia la luz que ya no parecía distante ni inalcanzable. El soldado sabía que todo había llegado a su fin, pero su vida ya no era un vacío. Cada paso que daba le acercaba a la quietud eterna, una quietud que ya no significaba huir, sino ser uno con el universo. El soldado había terminado su lucha y, por fin, descansaba. Gracias por habernos acompañado en esta aventura. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides apoyar a Audiomentores para seguir disfrutando de más relatos que nos invitan a reflexionar sobre la vida, la muerte y todo lo que hay entre medio. Tu apoyo es esencial para que podamos seguir trayendo contenido enriquecedor. No olvides suscribirte y compartir. Hasta la próxima.